Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les propongo hoy seguir disfrutando poemas, justamente con una composición llamada Serranilla. Se titula La vaquera de la Finojosa. Las serranillas, serranilla, la palabra viene de sierra, ¿eh? Hay una montaña que está sola, pero cuando hay muchas montañas juntas se llama una sierra. Y de ahí viene esta poesía, este poema llamado Serranilla, porque se desarrollaba en esta región, una región montañosa, donde había ganado y con ese ganado pues había personas que los cuidaban, en especial mujeres, las serranas. Y se creó entonces una composición poético-narrativa relacionada con una relación de un hombre, generalmente una persona de la ciudad, que tenía encuentro con una serranilla y esa discusión, ese dime y direte, a veces con carácter un poco animoso entre los dos, de coqueteo entre los dos, y salió este tipo de poema. Muy interesante. Y aquí vamos a presentarle una de esas serranías de un autor ya. Estamos en el siglo XV, quiere decir que ya no son los autores anónimos, como habíamos visto hasta ahora, sino ya son personas instruidas que escriben y que firman sus poemas. El de hoy está firmado por don Íñigo López de Mendoza y de la Vega. Ya con ese nombre ya se pueden imaginar que es de la nobleza castellana. En esa época estos nobles eran al mismo tiempo, muchos de ellos, claro, militares y escritores. Él fue militar, sobre todo trabajó con el rey Juan II de Castilla. Si recuerdan, Juan II era el padre de Isabel la Católica. El rey Juan II en la batalla de Olmedo participó Íñigo López de Mendoza de tal manera o de tan bien participó con esa actividad que el rey Juan II, perdón, lo nombró Marqués de Santillana. Y este Marqués de Santillana tuvo creación poética muy interesante y una de ellas vamos a destacar esta serranilla, la serranía número 5, la serranía número 5, perdón, número 7, que trata de la vaquera de la Finojosa. Como siempre, vamos primero a, a leer tranquilamente el poema para entender bien de qué se trata y después al final lo vamos a declamar juntos. Moza tan fermosa non vi la frontera. Ella está tratando de una moza. Moza en principio en la época era una mujer joven, joven, trabajadora, gente de campo, tan hermosa, fermosa, por supuesto, hermosa, todavía no se había cambiado la F en la H. Acuérdense que es un fenómeno de esa F, parece que le costaba pronunciar, se convirtió después en una H aspirada y finalmente en una H simple, no pronunciada, como existe hoy día. Moza tan fermosa, non bien la frontera. En principio, cuando se llamaba en esa época, siglo XV, la frontera se refería, hacía referencia, como ya vimos antes en otros poemas, esa zona que había entre Castilla y el último, la última parte reinado árabe, el reino de Nazarí, el reino nazarí de Granada, de Córdoba. Esa era la frontera, entonces es un lugar de mucha actividad por las luchas durante muchos años entre castellanos y árabes. Entonces no vi en esa frontera como una vaquera de la Finojosa, una vaquera, ya hemos visto, de esta región, y de la Finojosa no se sabe exactamente qué lugar era. Hoy día existe una Hinojosa, una ciudad que está justamente en esta región andaluza. No se sabe si fue ahí o no fue ahí. En todo caso, de la Finojosa ha pasado la historia por esta serranilla.
haciendo la vía del Calatraveño a Santa María, haciendo la vía, o sea, realizando el camino, caminando de Calatraveño a Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa. Esta tierra fragosa quiere decir una donde había mucha maleza, no era muy agradable esta zona de caminar. Del Calatraveño a Santa María. Calatraveño, Santa María, eran muchas regiones, había esta ciudad de Santa María con ese nombre, no se sabe exactamente, como hemos dicho, dónde estaba situada. Vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la frontera. Perdí la frontera que sí me extravié, y de pronto no supe dónde estaba, pero por una razón bien clara. ¿Por qué extravié mi carrera? Porque vi a la vaquera de la Finojosa. Fíjese que antes ha dicho una vaquera al principio, ahora ya la califica exactamente, es la vaquera de la Finojosa. Es decir, quedó tan impresionado al ver una joven tan bella que dice que dijo, pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Ya perdí la frontera, no supe dónde estaba. Y para situarla mejor, utiliza esa descripción que se utilizaba ya desde los latinos, el locus amenus, es decir, ese lugar tan delicioso donde se puede producir una, una actividad agradable. Y lo expresa así: en un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa. Ese graciosa, por supuesto, no quiere decir que, como existe hoy día, de que tiene gracia, que tiene salero, como dicen los andaluces, sino alguien con donaire, con belleza, con elegancia. En ese sentido tenía antes. La vi tan graciosa, tan elegante, que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Es decir, quedó tan impresionado que dijo, no, no es posible, no se lo creía, que hubiera una belleza tal en esta sierra, además guardando ganado. Y sigue insistiendo, no credo las rosas de la primavera sean tan fermosas, ni de tal manera, hablando sin glosa, es decir, hablando directamente, no vamos a malentendernos, hablando claramente, sin antes supiera de aquella vaquera de la Finojosa. Quiere decir, si hubiera conocido yo a esta vaquera antes, nunca habría creído que las rosas fueran tan hermosas. O sea que esta vaquera le afectó de tal manera que dijo, esto es más bella que todas las rosas juntas. Y continúa, pero no tanto mirada su mucha beldad, beldad, antiguamente belleza, porque me dejara en mi libertad. Ah, aquí está entonces que dice, quedó tan entusiasmado, pero no quiso perder su libertad, no quería enamorarse de esta vaquera. Entonces está muy cauteloso para que me dejara libre. Más dije, pero a pesar de todo, pues quiere galantear y ver, tender a su curiosidad para saber de esta famosa vaquera, que para él ya es famosa. Entonces más le dije donosa, donosa en el sentido de alguien con donaire, con elegancia, ¿no? Elegante. Y fíjese qué interesante, lo dice entre paréntesis, por saber quién era. Cuando empezó diciendo moza tan fermosa, no mira las fronteras, como si estuviera ya hablándole a un grupo, a unos amigos, a una gente. Y aquí de nuevo un paréntesis como para diciendo, acá entre nosotros, por saber quién era, por curiosidad. ¿Dónde es la vaquera de la Finojosa? Si está preguntando a ella, bueno, ¿y usted quién es? ¿De dónde vino? ¿Cómo está aquí? En fin, a saber algo de ellas. Y la respuesta de esta curiosidad, la respuesta fue bien clara y muy original. Bien como riendo, dijo. O sea, no se asustó esta vaquera. Normalmente cuando venían estos nobles o caballeros de la ciudad y de pronto se encontraba con una vaquera en la sierra, estas mujeres pues, sentían un poco de, hombre, de recelo, de miedo o de vergüenza quizás. Ella no, morriendo, o sea, atendió como riéndose de la situación, le dijo, bien vengades,
O sea, bienvenido seas, que ya bien entiendo lo que demandades. O sea que se mostraba una persona inteligente, clara, no se deja engañar, ya sea lo que vienes. Y la respuesta era bien clara. No es deseosa de amar, ni lo espera. Es decir, que pierda toda esperanza, no va a conquistarla tan fácilmente. Ni lo espera a que esa vaquera de la Finojosa. Es decir, que muy interesante porque le responde de una manera elegante y al mismo tiempo rotunda, ¿eh? Como una persona dueña de sí. Muy interesante porque estamos en el siglo XV. En el siglo XV la mujer, no todas las mujeres debían reaccionar de esta manera. Era muy raro entonces que la mujer se mostrara así de independiente, de dueña de sí misma. Todo lo contrario, normalmente. Y no solo como mujer, sino además como vaquera, como una persona, una mujer de campo, que normalmente no tenían, solían ser personas de mucha cultura. Ella, sin embargo, se muestra muy especial, o nos la muestra aquí el autor de una manera diferente a lo común. Interesante también, fíjense, ahora que la vamos a leer, toda esa rima que hace tan fermosa, finojosa, frontera vaquera, vía María, calatraveño, sueño, es esta rima que va a ver ahora cuando la leamos, cómo mantiene un ritmo extraordinario. Esta serranilla séptima, para no olvidar, de la vaquera de la Finojosa. Vamos entonces a terminar eh, disfrutándola, leyéndola con pausa y con energía, con emoción. Moza tan fermosa non vi en la frontera como una vaquera de la Finojosa. Haciendo la vía del Calatraveño a Santa María, vencido del sueño por tierra fragosa, perdí la frontera, do vi la vaquera de la Finojosa. En un verde prado de rosas y flores, guardando ganado con otros pastores, la vi tan graciosa que apenas creyera que fuese vaquera de la Finojosa. Non credo las rosas de la primavera sean tan fermosas, ni de tal manera, fablando sin gozas, sin antes supiera de aquella vaquera de la Finojosa. Non tanto mirara su mucha beldad porque me dejara en mi libertad, mas dije, Donosa, por saber quién era, ¿dónde es la vaquera de la Finojosa? Y en como riendo dijo, bien vengades, que ya bien entiendo lo que demandades. Non es deseosa de amar, ni lo espera, aquesa vaquera de la Finojosa. En fin, ahí terminamos. Espero que, bueno, hayan entendido, sobre todo hayan disfrutado esta hermosa serranilla del siglo XV. Y es todo por hoy. Gracias y hasta pronto. A disfrutar.